Natalia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Soledad, muy buenas tardes. Qué gusto estar contigo. Muchas gracias. Ya le adelantaba a la audiencia que, bueno, vamos a hablar contigo sobre el índice de riesgo de corrupción 2023. Y primero, para poner en contexto, ¿qué es el índice de riesgos de corrupción? Natalia, ¿cuál es su objetivo principal en la relación o en relación con las compras públicas en nuestro país? Mira, el índice de riesgos de corrupción es un análisis y una herramienta práctica que realizamos en el IMCO. Es una herramienta, un análisis de compras públicas y lo que hacemos es analizar más de 500.000 procesos de contratación publicados en la plataforma Compranet. A partir de estos procesos, identificamos los riesgos en temas de transparencia, de opacidad, específicamente de competencia y de cumplimiento de la ley. Uh-huh. Y bueno, dentro de estas investigaciones que hacen en el IMCO, ¿cuáles fueron las principales prácticas de riesgo de corrupción que ustedes identificaron, Natalia? Del índice pasado a este identificamos que en el 70% de las instituciones de la Administración Pública Federal aumentó el riesgo en sus compras públicas, el riesgo de corrupción. Concretamente, la falta de competencia es la práctica negativa o la práctica de riesgo más común en las instituciones. Y esto implica que las instituciones omiten los concursos, las licitaciones públicas, para adjudicar directamente los contratos con los riesgos que esto implica a futuro. Uh-huh. Fíjate qué curioso, ¿no? En este tiempo que la tecnología nos permite, pues ahora sí que ampliar las prácticas de transparencia, que quiero pensar que somos una sociedad más informada, más exigente, que cada vez abrazamos con mayor determinación los procesos de transparencia y que nos convertimos más en vigilantes del ejercicio público, que todavía se den estas prácticas con todo lo avanzado y todavía 70% incrementó el riesgo de corrupción de acuerdo al año, a lo que estudia el IMCO del año pasado, Natalia. Sí, así es. Nosotros encontramos que las prácticas de riesgo se repiten año con año. Son prácticas que en las ediciones que hemos realizado en el IMCO se mantienen en instituciones públicas, pero en muchas aumentan. Y te doy un ejemplo. En el puerto Salina Cruz, por ejemplo, que vemos que están haciendo una obra de infraestructura muy importante, lo que vemos es que existen dos contratos de muy alto riesgo, son adjudicaciones directas, una de ellas, y la otra es una licitación pública que gana una persona física. Y lo que vemos es que cuando son contratos de alto monto, que se adjudican directamente, que no está el documento del contrato publicado, que son empresas muy nuevas o sin la experiencia necesaria para cumplir el objetivo, pues hablamos de riesgos agregados, riesgos aumentados, que al final pueden derivar en varias cosas. Una, en grandes escándalos de corrupción, en esquemas consolidados como el que hemos conocido de Segalmex en este sexenio, pero también en incumplimiento de los objetos contractuales, en que las empresas dejen de entregar los bienes y los servicios, con los efectos negativos que esto tiene para la ciudadanía. Ahora, Natalia, bueno, ustedes hacen este informe, demuestran y lo hacen con documentos que sacan del mismo poder, es decir, documentos oficiales, pues, y luego ¿qué sigue? O sea, ¿qué pasa además de la exhibición, que no es poca cosa, de proporcionarnos información para que estemos más y mejor informados? Pero ¿qué pasa? De alguna manera, te lo planteo, ¿tiene una especie de dientes el IMCO? ¿Qué implican estos hallazgos? Pues en un primer momento nuestro objetivo es la incidencia, socializar la evidencia que construimos, la información que tenemos con las instituciones, con la Secretaría de la Función Pública, que tiene a su cargo las atribuciones para modificar las malas prácticas de la contratación pública. Entonces, lo que hacemos es en un primer momento consolidar la evidencia, darla a conocer a las instituciones
para que cada una cumpla la obligación que tiene de prevención de la corrupción, de mejorar estas prácticas que pueden derivar en aspectos muy negativos como los que hemos visto últimamente de contratación pública. Vemos que cuando el IMSS, por ejemplo, o alguna otra institución contrata a una empresa que no tiene la experiencia o no tiene las credenciales necesarias, lo que puede derivar en esto tristemente es en la muerte de los pacientes, en la muerte de los ciudadanos. Entonces, eso es lo que queremos evitar en el INCO y para eso hacemos propuestas de política pública en este y en todos los reportes que hacemos. Y nosotros lo que abogamos es porque se revisen aquellos aspectos de la ley actual de contratación o de la normatividad actual que se pueden cambiar y podrían mejorar el sistema de contratación pública. Por ejemplo, tenemos muchas justificaciones que permiten la adjudicación directa y vemos instituciones que el 99% de su monto se destina a través de adjudicación, de un procedimiento de excepción, cuando esto no debería ser así. Entonces, nosotros ponemos la evidencia sobre la mesa, tratamos de establecer redes de colaboración con las instituciones, pero es cada una y las autoridades pertinentes, según su atribución en prevención, identificación de irregularidades, pues las que deben actuar para que esto no se repita y no se mantenga. Y finalmente te preguntaría, ¿cómo pueden, desde la ciudadanía, cómo podemos ahora sí que involucrarnos de alguna manera, participar, aprovechar los espacios o las posibilidades que tenemos para buscar, exigir que el gobierno transparente el gasto, Natalia? Claro, es una pregunta muy importante la que haces porque al final hablamos de recursos públicos. ¿Ahí me escuchan? Está toda esta información que hemos compartido, está en el portal y en las redes sociales del IMCO. Sí, así es. Muy bien. ¿Algo más que quieras destacar y que yo no te haya preguntado, Natalia? Sí, que al final hablamos de recursos públicos que son de todos los mexicanos y mexicanas y que es también parte de nuestra obligación seguirlos a través de plataformas como la del IMCO en imco.org.mx, donde pueden ver los contratos por institución, las empresas contratantes, por tipo de procedimiento. Entonces, que tengamos esa conciencia colectiva, como lo decías, como ciudadanos y ciudadanas, para dar seguimiento a los contratos, para ver las obras públicas en nuestras ciudades, en nuestros municipios, y tratar de incidir con las autoridades para que los recursos se usen de la mejor forma posible. Al final es el dinero de todas y todos. Sí, efectivamente, que no se nos olvide que es el dinero de todas y todos los mexicanos. Muchas gracias, Natalia, por la disposición siempre de ustedes ahí, el equipo en el IMCO, de responder nuestras inquietudes y ampliar la información a efecto de que llegue a un mayor número de personas. Con mucho gusto, Soledad. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Es Natalia Campos.